En este video tutorial vamos a hablar de los bean mounts. Los bean mounts es una característica bastante interesante cuando trabajamos con contenedores, y es que nos van a permitir montar un directorio o un archivo de nuestro sistema de archivos de nuestra propia máquina en el contenedor. De esta forma el contenedor va a poder usar archivos que estén en nuestro propio equipo. Esto es especialmente útil porque ya hemos comentado que cuando usamos contenedores, los contenedores no permiten la persistencia, es decir, no ofrecen persistencia en los datos. Esto quiere decir que una vez eliminado el contenedor, los datos que hayan sido guardados en ese contenedor, pues no se pierden, ¿no? Son eliminados también con el contenedor. Y, y entonces esto tenemos que aprender a utilizarlo, porque como los contenedores hemos dicho que pueden ser creados. Una de las ventajas que ofrecen los contenedores es que permiten crear un ambiente elástico. Un ambiente elástico sería un ambiente en el que yo defino pues un mínimo y un máximo de contenedores para ejecutarse en función de la presión a la que esté sometida la aplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la aplicación está pues sin presión o con poca presión, pues están los contenedores al mínimo número de contenedores. En cambio, si la presión aumenta, y la presión aumenta en términos de CPU, en términos de RAM, entonces yo puedo definir ese umbral de presión. Y cuando ese umbral de presión es superado, pues empiezan a aumentar el número de instancias hasta que se llega hasta el máximo que permitamos. ¿Qué ocurre? Pues que igual que aumenta ese máximo, igual que aumentan, luego los contenedores son eliminados a medida que ya no son necesarios, porque ha disminuido la presión. ¿Qué ocurre entonces si los contenedores guardasen datos? Pues que esos datos se perderían cuando un contenedor ya se vuelve innecesario, ¿no? En el caso de que tengamos que hacer un almacenamiento de datos, pues debemos hacerlo fuera. Y una de las opciones son los bean mounts. Entonces vamos a estudiar los bean mounts. Acabamos de ver que los contenedores, ya digo, no ofrecen almacenamiento persistente fuera. Por tanto, todo lo que almacenemos fuera se va a perder. Y el bean mount es la posibilidad que ofrece, una de las posibilidades que ofrece Docker para montar un archivo o bien un sistema de archivos en un contenedor. Montar un archivo, ¿qué utilidad puede tener? Pues puedo montar un certificado. Es decir, los certificados que yo necesito SSL para que utilice mi contenedor, ¿vale? Pues puede ser que no los quiero en el contenedor, pues los puedo tener fuera en mi equipo, de cara a que cuando lance nuevos contenedores, pues van a tomar los archivos de mi propio sistema de archivos. Y otra utilidad, bueno, pues y por supuesto directorios completos. Utilidades inmediatas, pues el desarrollo de una aplicación. Cuando yo estoy desarrollando una aplicación, necesito un contenedor que soporte la ejecución de mi aplicación, que tenga la librería, el runtime, patatero, un montón de cosas. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el código de mi aplicación lo voy probando poco a poco y lo voy desarrollando poco a poco. ¿Dónde tiene que estar el código de la aplicación? Fuera del contenedor, porque si no he eliminado el contenedor, se eliminaría el código de mi aplicación. Mientras estoy desarrollando, el código tiene que estar fuera. Entonces lo que voy a hacer es que fuera voy a tener una carpeta desde la que voy a conectar a mi contenedor, ¿vale? Y en términos de base de datos, pues sería prácticamente igual. Base de datos no puede almacenar ningún dato dentro del contenedor. Vamos a verlo esto de forma gráfica, entonces, a ver cómo se podría ver. Supongamos entonces que yo tengo aquí, este sería mi equipo, puede ser mi equipo de desarrollo o un servidor o lo que sea, ¿vale? Mi equipo de desarrollo. Y este equipo de desarrollo está ofreciendo, pues bueno, pues tiene varias carpetas, ¿vale? Varios directorios, pues con los que podemos trabajar, ¿vale? Y por otro lado, pues tengo un contenedor. Aquí tengo mi contenedor ejecutándose y, por ejemplo, imaginaros que tengo un servidor Apache. Un servidor Apache montado en una distribución de Ubuntu, en un contenedor de Ubuntu. Ubuntu monta el servidor Apache, la carpeta de publicación, creo que es en /var /www /html. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues yo estoy desarrollando, por ejemplo, mi aplicación en este directorio de aquí.
¿Qué es lo que debería hacer? Pues poner mi contenedor en ejecución. Este contenedor lo pongo en ejecución, pero quiero que esta carpeta, ¿no? En la carpeta de aquí, pues quiero que esté sincronizada con este de aquí. De forma que el contenedor está ejecutándose, pero realmente lo que está ejecutando es la aplicación que yo tengo aquí. No es que haya una sincronización de que los datos a medida que yo los introduzco en esta carpeta pasan aquí. No. Es que lo que tengo es montada esta carpeta, la tengo montada en este directorio. ¿Aquí? Eso es lo que se conoce como un bin mount. ¿Vale? Y ahora veremos cómo hacerlo. Un contenedor puede tener todos los bin mounts que yo quiera. ¿Vale? Puedo montar varias carpetas y puedo montar pues archivos. Por ejemplo, vamos a ver un caso de MySQL en el que voy a montar un archivo y una carpeta. En el archivo lo que voy a hacer es pasarle, aquí le voy a pasar un script SQL para que al inicio de la sesión del MySQL ejecute ese script y configure una base de datos, y en el directorio va a ser el lugar donde yo voy a almacenar los datos de la base de datos. ¿Vale? De forma que cuando yo entre en este MySQL a consultar datos, realmente los datos los estoy sacando de aquí. ¿Vale? Y cuando yo introduzca datos en MySQL también lo voy a almacenar ahí. De forma que cuando yo elimine ese contenedor, ¿vale? Los datos sobreviven. Y cuando vuelva a lanzar otro contenedor, vuelvo a conectar, vuelvo a hacerle un bin mount contra la misma carpeta y ahí se encontrarán los datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues quería comentar eso de los bin mounts por hacer una aclaración, ¿vale? Ahora, en un video tutorial a continuación, veremos cómo crear un bin mount.